Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a contar mi experiencia de uso de 10 días que llevo usando este OnePlus 6 y veremos los pros y los contras que he visto en este tiempo. Y bien, pues la verdad que puntos en contra no tiene muchos. La marca OnePlus ha intentado contentar a todo el público en general. Por ejemplo, el tema del notch, que es algo o te gusta o lo odias, pues puedes quitarlo o ponerlo desde los ajustes y creo que es una opción que está bastante bien, tanto para el que le guste el notch como el que no le guste. A la derecha tiene un botón que no suele traer dispositivos Android y es un botón de 3 posiciones para activar la vibración o anular el timbre de llamadas, un botón ya clásico en iPhones y que lo incorpora este OnePlus 6. Otro de los puntos que me ha gustado es la rapidez con la que desbloqueas el teléfono, ya sea por lector de huellas o usando el desbloqueo facial. Es súper rápido, prácticamente pulsas el botón Power y desbloqueas al instante. Tiene una opción en la que puedes desbloquear en condiciones de total oscuridad y me recuerda un poco a la película Men in Black cuando te flashean la mente, pues pone la pantalla de color blanco al máximo de luminosidad, pero tranquilos que no perderemos nuestros recuerdos. Y bueno, la verdad, bromas aparte, funciona muy bien, también en condiciones de poca o ninguna luz. La versión que estamos viendo es la que tiene la tapa trasera en negro espejo o mirror black. El acabado es muy bonito, pero tiene el inconveniente que deja las marcas de las huellas con mucha facilidad. Prácticamente es tocarlo y quedan las huellas en la tapa trasera. La fluidez abriendo aplicaciones o juegos es tremenda. La verdad es que la capa de personalización de OnePlus no le resta nada de fluidez al teléfono. También es cierto que con 8 GB de RAM, que es la versión de este vídeo, y Snapdragon 845, poco retraso o lag vamos a notar en cualquier teléfono. Sí que he notado que cuando llevas un rato jugando a juegos pesados se calienta. No es excesivo, no es algo insoportable, pero después de un rato te deja la mano caliente. La batería pensaba que iba a durar menos, pues 3300 mAh no es mucho teniendo en cuenta el tamaño de la pantalla, pero aquí vemos que a mitad de uso, al 53%, ha hecho casi 3 horas de uso de pantalla, que no está mal, pero claro, este dato depende mucho del uso que le vayamos a dar, de si han sido horas de pantalla usando WhatsApp o jugando a juegos que consumen más batería. El tiempo de carga de la batería es sorprendentemente rápida, solo hay que ver las líneas ascendentes y es que del 30% ha pasado al 87% en solo 20 minutos y esto lo convierte en uno de los teléfonos con carga más rápida del mercado actual. La potencia de los altavoces o del altavoz, pues tiene solo uno, es correcta, pero al máximo volumen distorsiona un poco, así que para evitar esto tendremos que ponerlo siempre por debajo del máximo volumen. Y bien, llegamos a la cámara, que dispone de un modo Pro que anula el modo automático de las fotos y nos permite configurar a nuestro gusto distintos parámetros como el tiempo de obturación para conseguir efectos como esta foto poniendo el tiempo en 3 segundos. Y también podemos configurar la tonalidad de las fotos, pues en modo automático suelen mostrar colores más intensos, más vivos que los colores originales. Así que desde aquí podemos cambiar y corregir este fallo que tiene la cámara en modo automático. De todas formas, si no eres de andar cambiando los parámetros y prefieres hacer la foto y listo, en modo automático, vas a conseguir muy buenas fotos por el día y por la noche, que es donde realmente se demuestra la calidad de una cámara. También, como podemos ver, no satura las fuentes de luz y podemos apreciar texturas sin grano sin perder mucha nitidez al hacer zoom. En el apartado del vídeo tenemos cámara lenta en la que podemos elegir después de hacer el vídeo qué parte queremos que se muestre a cámara lenta y qué parte queremos en modo normal. La verdad que por el día los vídeos se ven bastante bien y por la noche, a diferencia de las fotos nocturnas en los vídeos, no me ha terminado de convencer, sobre todo si estás grabando un vídeo en movimiento, pues aparecen partes de la imagen difuminadas por el movimiento, si vas andando por la calle por ejemplo. En cambio, si el vídeo lo grabas desde una posición fija, la cosa cambia bastante. No es que sea una mejora brutal, pero al menos no aparecen fotogramas de vídeo difuminados. Este fallo posiblemente mejore con actualizaciones de la marca.
También otro fallo que tiene, y no creo que pueda arreglarse con actualizaciones, pues es un fallo de ópticas de la cámara, es el fallo que yo lo llamaría efecto luciérnaga, y es que la fuente de luz como una farola por la noche se refleja y aparece su reflejo como luciérnagas que revolotean por la foto o por el vídeo, y por más que he limpiado la lente no consigo quitar esas manchas. Y en casi todos los teléfonos suelen aparecer, sobre todo por la noche, reflejos de farolas, pero en este teléfono está más acentuado, llegando a incomodar. Y no sé si será un fallo de esta unidad en cuestión o es un fallo generalizado. Bien, pues yo espero haya servido este vídeo para aclarar dudas si tienes pensado comprar este terminal, que a mí, a pesar de los fallos de la cámara, me ha encantado. Ya depende de los gustos de cada uno, de la relevancia que tenga para ti la cámara. Hay que tener en cuenta que el precio es mucho más barato que un Google Pixel 2 con el que harás mejores vídeos y fotos, pero también evidentemente es más caro. Próximamente haré una comparativa de cámara entre el OnePlus 6 y el Xiaomi Mi 8 que acaba de salir, y profundizaré un poco más en el apartado de cámara, juegos y demás características, así que hasta aquí sería el vídeo de hoy, nos vemos en un próximo vídeo.